Hola chicos, ¿me escuchan bien? Disculpen que tuve que salir porque se me hizo, no me daba la opción para poder compartir. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, se Perfecto. escucha. Sí, se escucha. ¿Y ahí se comparte? ¿Ven la pantalla? Sí. Perfecto. ¿Ahí estamos bien? Sí, sí. Siempre tengo que tener una dificultad yo con esta tecnología. Bueno, no importa si no me ven, la cuestión es que me escuchen y que puedan ver el PowerPoint, es lo importante. Mi cara no es lo importante. Bueno, hubo un cambio hoy, me imagino que le habrán avisado los chicos, igual yo avisé tarde, ayer. Hoy en teoría íbamos a hablar sobre neurodesarrollo, pero bueno, tuve unas dificultades y bueno, me quedó mejor poder dar respiratorio hoy. Así que bueno, espero que no tuvieron tiempo tal vez de leer nada, pero bueno, o pudieron leer algo. Bueno, vamos a empezar con respiratorio. Más que nada lo que nos quede, quiero que nos quede claro que, bueno, que todo recién nacido, al nacer tiene que realmente superar ciertos obstáculos en el nacimiento. Lo que parece algo tan fácil de hacer, no es tan sencillo, realmente representa un verdadero desafío el adaptarse de la vida intrauterina a la extrauterina. En el periodo fetal, como todos saben, los pulmones no se utilizan para respirar, efectivamente. El feto lo realiza tanto la oxigenación como la nutrición a través de la placenta. Por lo tanto, los pulmones dentro del útero no son utilizados. Las presiones del pulmón son elevadas y hay ciertas estructuras que hacen a la circulación fetal, que no vamos a desarrollarla ahora, pero que preservan a los pulmones y los dejan oxigenados y nutridos con el mínimo pasaje de sangre, ¿no? Esto cuando nace cambia, se producen ciertos cambios, que les vuelvo a repetir, no lo vamos a hablar ahora, pero tienen que ver con la circulación fetal, para que este recién nacido se pueda adaptar en forma segura y en forma eficaz. No todos lo logran de la mejor manera. No es la mayoría, pero sí hay un porcentaje menor que no lo puede lograr con éxito. Al nacer, estas presiones pulmonares que les estaba diciendo van a disminuir. ¿Por qué van a disminuir? Debido también al aumento de las presiones arteriales de oxígeno. Esto se va a dar a su vez por la respiración del bebé, por esa respiración y el corte del cordón umbilical, perdón. La presión normal de la respiración del niño maneja una presión de un valor entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Cuando nace, esta primera respiración tiene 30 milímetros de mercurio, e inclusive puede llegar a 60 en el caso del llanto. ¿Para qué sirve toda esta presión? Para poder sacar todo el líquido que tenemos en los alvéolos y ser reemplazado por aire. Esto a su vez va a disminuir, va a vasodilatar los vasos, se va a producir el intercambio gaseoso y se va a poder distribuir y transportar y distribuir el oxígeno al resto del organismo. Y por primera vez nuestros pulmones van a ser funcionantes, ¿no? Y se van a ir adaptando. Este proceso que suena tan simple no lo es, y como les dije, hay recién nacidos que lo logran con éxito, por suerte la mayoría, pero hay un porcentaje que no lo realiza de esta manera. Los factores pueden ser múltiples. Uno de los más importantes, hace poco salió un informe acá en la provincia de Santa Fe, que el 10% de los nacimientos corresponde a niños prematuros. O sea, son partos se producen prematuramente con la consiguiente aumento de los nacimientos de niños prematuros.
Esto a su vez los va a dejar expuestos a padecer diferentes grados de dificultad respiratoria, ya sea por distrés respiratorio, pueden llegar a hipertensión pulmonar, también la hipoglicemia colabora en la dificultad respiratoria, y la hipotermia también es otro factor, que van a hacer que este niño pueda tener algún grado de dificultad respiratoria que depende de su edad gestacional y su peso, va a variar su gravedad y va a requerir oxígeno suplementario. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ah, perfecto. No me dejen sola, opinen, frénenme, ustedes participen también. Es muy feo escucharme solamente a mí. Traten de ustedes, me paran en cualquier momento, me preguntan o si quieren aportar algo. Eso es lo rico también de los encuentros. Bueno, dentro de todo lo que son los problemas que pueden presentarse en los recién nacidos, el síndrome de distrés respiratorio es el más común. No sé si lo han escuchado. No, profe, yo no. Este término también existe en el adulto, también existe el síndrome de distrés respiratorio en el adulto, pero bueno, se da por mecanismos diferentes. En el recién nacido se da de un mecanismo, ya digo, distinto al que se da en el adulto. El síndrome de distrés respiratorio tiene que ver más que nada por una disminución en el surfactante. No quería profundizar demasiado ni hacer demasiado extensa la parte, ni meterme en fisiología ni fisiopatología del neonato, pero es importante destacar que en el neonato existen diferentes etapas de desarrollo del pulmón. Son 4 en realidad: el embrionario, el pseudoglandular, el canalicular y el sacular. Es importante que les quede claro que de estos 4 periodos, en el periodo canalicular, que se da hasta las 26-27 semanas, todavía se está desarrollando los alvéolos, recién se están viendo el tema de la fortaleza de los vasos, se está irrigando a nivel sanguíneo, se va preparando todo lo que son estos pequeños y microscópicos vasitos para poder después hacer el intercambio de gases. O sea, que si un bebé de 26 a 27 semanas nace en esta etapa, el pulmón está prácticamente en una etapa de desarrollo previa a la última, que inclusive va a seguir desarrollándose una vez que el niño nazca. Todos sabemos, si ustedes, no sé si hay alumnos de tercer año, si han visto algo de niño, pero las vías respiratorias siguen madurando, inclusive hasta los 2 primeros años de vida. Por lo tanto, es para que nos demos cuenta en la instancia en la que puede llegar a nacer este bebé, va a ser más problemático su adaptación a la vida extrauterina y va a presentarse mayores problemas de distinta gravedad, según, otra vez le vuelvo a decir, esto que les vengo repitiendo desde del primer encuentro, según la edad gestacional y el peso. Esas son 2 variables en neonatología que no se tienen que olvidar, porque van a determinar el pronóstico de ese recién nacido. Otra cosa importante que se da en esta etapa, que es la canalicular, que es la previa a la última, la sacular. Sacular se refiere al saco, el saco alveolar que va a estar del todo formado, o sea que todavía no está, estamos en una etapa previa, que es canalicular. También se empieza a generar el surfactante, se da la síntesis de surfactante. Y esta continúa hasta las 34, 35 semanas inclusive. Por lo tanto, más prematuro es, menos surfactante va a tener. ¿Ustedes recuerdan para qué es el surfactante? Eso es algo que tienen que conocer, pero ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan para qué función cumple el surfactante o qué es el surfactante? Para que no se cierren del todo los alvéolos, digamos, que para que quede aire y no se termine de cerrar los alvéolos. Es una de las partes de la membrana respiratoria que tiene que atravesar lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono para que se produzca el intercambio gaseoso. No, ustedes háganse la idea que es el elemento tensoactivo pulmonar, se denomina, dice la bibliografía, lo denomina así. Esto me acuerdo de cuando dábamos biología, lo toman así. Esto significa que es un lubricante.
Ustedes háganse la idea que es un lubricante que se encuentra entre todos estos, entre los alvéolos, que se encuentra realmente también, como bien dicen, en las membranas, que lo que va a evitar es que, como todo lubricante, es que colapse el pulmón. Que el pulmón colapse frente al intercambio de gases. Está como una reserva adentro del alveolo. No es una reserva, sino que es, siempre acuérdense de esto, el elemento tenso activo pulmonar evita que colapse porque es un líquido que lubrica, es como que aceita, evita que el pulmón se termine de cerrar y quede plegado. Entonces es muy importante que este líquido esté presente y se empieza a formar en nosotros, en los seres humanos, intraútero, en ese periodo entre las 26, 20, 25, 26 semanas y sigue hasta las 34, perdón. Entonces es muy importante, porque el pronóstico de este bebé va a depender del grado de madurez que van a tener esos pulmones. O sea, que tendríamos que tratar de que si tiene que ser prematuro, que no sea antes de las 34 semanas al menos. Nosotros ya vamos a saber qué esperar cuando nosotros sabemos, nos van a decir que vamos a recibir un neonato de 26 semanas, de 28 semanas, de 30 semanas, de 32 semanas, de 34 semanas, porque depende de la síntesis de surfactante, el grado de dificultad respiratoria que este paciente va a presentar. Entonces es importante que conozcamos esto. Sí. ¿Puede repetir las 4 etapas? Las etapas tenemos la primera etapa que hace referencia a la etapa embrionaria. Esa se da en los días, de los 20, 25 días de que se da el embarazo, ¿no? Después le sigue la otra que es la pseudoglandular. Acá se empiezan a desarrollar los bronquios, el árbol bronquial, empiezan a empezar a diferenciarse. Después tenemos la canalicular, que es donde les comentaba que empieza la síntesis de surfactantes, porque empiezan a estar estas células que son las encargadas de la síntesis de surfactantes. Empiezan a desarrollarse, a diferenciarse, entonces empiezan a cumplir esta función. Y la última es la sacular, en la que ya el alveolo se empieza a ver como un saquito, como nosotros lo vemos en las fotos de los libros. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, pero entonces, esto se lo remarcaba lo del surfactante, porque el síndrome de distrés respiratorio es eso, es una patología que se va a dar en el recién nacido pretérmino, mientras más prematuro, más grave va a ser el síndrome de distrés respiratorio, y se produce por la falta de surfactante, por una disminución de su producción, o porque no es a nivel cualitativo, no cumple con la función que tiene que cumplir, ¿no? Que es justamente esto de evitar el colapso pulmonar o el colapso alveolar. Esto lo que nos va a dar es un pulmón que se va a ver más pequeño, va a estar reducido. ¿Por qué? Porque tiene esta tendencia al colapso de los alveolos. Por lo tanto, se va a requerir más presión para que puedan distenderse estos alveolos. Este recién nacido va a tener mucho más esfuerzo, va a realizar más esfuerzo para poder realmente romper con la resistencia que le van a crear estos alveolos para poder ingresar el oxígeno al organismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a reducir también la capacidad residual funcional. También se va a ver afectada la distensibilidad del pulmón. No sé si ustedes han escuchado el término compliance pulmonar. La compliance hace referencia a eso, a esa capacidad de distensión que tiene el pulmón. En este caso se va a ver afectada también. Y se va a sumar, obviamente, lo de los músculos accesorios, que también van a estar trabajando en menos, se van a fatigar con más facilidad, porque van a ser menos elásticos, vamos a tener unas vías aéreas más pequeñas, el tema del calibre, un diafragma que generalmente
va a formar un ángulo más horizontal y no oblicuo como en el adulto, que nos va a permitir una contracción más efectiva, una contracción torácica más efectiva al respirar. Todo esto va a culminar en un grado de dificultad mayor o menor dependiendo de la edad gestacional de este recién nacido, o sea, de la cantidad de surfactante que este niño pueda haber producido. Nosotros tenemos que pensar que ha avanzado mucho en neonatología todo esto, por lo tanto, anteriormente se morían mucho más fácilmente los prematuros debido a este síndrome de estrés respiratorio por la falta de surfactante. En cambio, los avances, tanto tecnológicos como en drogas, ha favorecido a que nuestros prematuros sobrevivan mucho más, debido a que han aparecido, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el tratamiento con los corticoides prenatales, el surfactante, digamos exógeno, que se puede administrar obviamente para mejorar la función de los pulmones de este recién nacido, y la asistencia mecánica respiratoria. El tema de los avances tecnológicos también favorece mucho la sobrevida de los recién nacidos. Por eso nosotros tenemos una sobrevida en nuestro país. ¿Se acuerdan de cuánto era? ¿Cuánto les había comentado? ¿Cuál era la sobrevida de el límite de viabilidad? Lo había nombrado, creo que en la clase anterior. ¿Se acuerdan cuándo? Eran, no sé, 24 semanas, creo que eran, 26. 24 semanas, con un peso. ¿Se acuerdan que siempre variable, las dos variables van de la mano, tanto edad gestacional como peso? No me acuerdo el peso, profe. 500 gramos. Pero muy bien, muy bien, me alegro que se acuerden, vayan hilando porque todo va relacionado. Si bien nosotros estamos dando en cada encuentro por parte, va a estar todo relacionado. Nosotros cuando tengamos que nos nazca un recién nacido, o tenemos que recepcionar a un bebé de 30 semanas, vamos a tener que saber que vamos a tener que tener cuidados especiales de su piel, como vimos anteriormente, para que termorregule, vamos a tener que también tener todos los cuidados que vimos en el encuentro anterior para que ese bebé termorregule, y también ahora pensar en que se suma la oxigenación. También tenemos que asegurar la vía aérea, ¿sí? Y si uno de los factores que pueden hacer que la vida extrauterina sea más difícil en su adaptación es la hipotermia, o sea que miren si no está relacionado. Nosotros tenemos que cuidar que ese recién nacido no nos realice una hipotermia porque también incide automáticamente en los aumentos de necesidad de oxígeno, agravando el cuadro respiratorio. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo este bebé nos va a decir lo que, digamos, si tiene dificultad o no? Primero que va a presentar una taquipnea. ¿Ustedes se acuerdan cuánto es la frecuencia respiratoria normal del recién nacido? 140, profe. 140, 160. Eso es la frecuencia cardíaca, me parece que 140, 160, dijeron. Sí, eso es la frecuencia cardíaca. Sí, cardíaca. 40. Exactamente, de 40 a 60 por minuto. Esa es la frecuencia respiratoria normal. Entonces este bebé nos va a mostrar que tiene una dificultad respiratoria porque va a estar taquipneico, o sea que va a tener una frecuencia respiratoria por encima de las 60 respiraciones por minuto. También vamos a observar retracción external, subcostal e intercostal. Esto es debido a que va a necesitar más presión para ingresar el oxígeno al cuerpo. Por lo tanto, va a inspirar con mayor esfuerzo y eso se va a notar con la retracción external. Con el aleteo nasal también, va a haber quejido expiratorio y también la presencia de cianosis, que ya nos está hablando de que hay poco transporte de oxígeno, el cual es transportado por la hemoglobina. Más prematuro es el niño, sabemos que más difícil se va a hacer encontrar esta sintomatología. ¿Por qué? Porque recuerden la fotito que les había mostrado de esos bebés prematuritos chiquitos en la clase anterior, no nos va a poder mostrar todo esto, porque prácticamente va a estar
no tiene musculatura, es muy pequeño ese bebé. Apenas vamos a percibir un tiraje tal vez, pero no toda la sintomatología esta clásica que estamos viendo. Esto lo vamos a ver en un recién nacido pretérmino, una de esas más grande, de 33, 34 semanas, pero no menor a 32 o 30 es más difícil encontrarlo. Por lo tanto, se los aclaro porque esto es un score que sería una escala para poder valorar el grado de dificultad respiratoria, pero esto nos va a servir en un bebé de mayor edad gestacional, pero no en un bebé. A menor edad gestacional, menos aplicable sería esta escala, porque estos síntomas y signos se van a ver con menos claridad, sino que nos va a empezar a ver, nos va a mostrar ese recién nacido prematuro, más prematuro es, nos va a mostrar de otra manera la dificultad, que vamos a tener que agudizar nosotros como enfermeros, obviamente, la observación, la valoración clínica. Me gustaría ver si se puede escuchar, ojalá que sí. Ahí les paso es un videíto, chiquitito, pero es para que ustedes escuchen. ¿Lo escucharon? Sí, profe. Sí, profe, se escuchó Sí, bien. profe. Pudieron observar el tiraje, pudieron observar la retracción sifoidea, el quejido. ¿Escucharon el quejido de ese bebé? Sí, se escuchó bien. Para que se pueda notar. Y a ver acá. Profe, una pregunta. Sí. ¿El bebé siente dolor o sufre en ese momento que se le van desarrollando los pulmones y que respira así por todo este proceso que está pasando hasta que termina de desarrollar el líquido y todo? Dentro de lo que es el útero, durante el desarrollo normal, el desarrollo fetal, no se siente dolor, es un proceso normal que se va a ir dando de una forma natural. Por eso es importante que esté dentro del útero esas 38 a 40 semanas que corresponden para poder lograr la maduración de todos sus sistemas. El sistema respiratorio tiene la característica, también lo tiene el sistema nervioso, pero eso lo vamos a ver para el próximo encuentro. Se sigue desarrollando, inclusive hasta los 2 años de vida se sigue desarrollando el sistema respiratorio de un niño, que nace a término. Imagínense en este caso que es un bebé que nace prematuramente. Con respecto a si le duele ahora, como lo estábamos viendo, ver esto recién nacido, como vos lo ves, que acaba de nacer y no pudo adaptarse a la vida extrauterina. Miren el tiraje que tiene, como la retracción que se observa en este bebé. Está agotado. Se lo observa agotado a este bebé. Sí, duele. Y duele porque siente la falta de oxígeno. Claro, tal cual, eso pensaba, porque digo, además está haciendo un esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo importantísimo, exactamente. Con lo poco que tiene, con esos músculos accesorios que se van a fatigar con facilidad. Lo que tiene que hacer el equipo de salud en este momento, ese bebito probablemente iba a necesitar algún método de administración de oxígeno. En este momento no tenía ninguno, pero evidentemente va a necesitar un apoyo con oxígeno. Y no solamente con oxígeno, sino que también va a necesitar presión. Ahora después vamos a ver cuáles son esos métodos en los cuales podemos administrar oxígeno. Pero no es solamente una cuestión de darle oxígeno, sino de ayudarlo a que venza la presión que tiene que hacer para meter tanto el oxígeno, la mezcla de gases dentro del pulmón y vencer la presión que le están dando estos alvéolos que están prácticamente colapsados.
Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Es esto. Es como que se siente, eso era que la verdad que se cortaba mucho el video, pero es para que ustedes, porque una cosa es cuando uno habla de ruidos respiratorios y si no los escuchás es muy difícil entenderlo. Y en el recién nacido, este signo, este quejido es signo de dificultad respiratoria. Y también ustedes pueden darse cuenta que lo que preguntaba la compañera con respecto a si le duele. ¿No sentían dolor en ese quejido? Sí, terrible. Está sufriendo, ese recién nacido está sufriendo, por eso va a requerir de una intervención inmediata. Este es más chiquitito, miren cómo es tan chiquitito y es mucho más difícil poder observar todos los signos que anteriormente les nombré, ¿no es cierto? Cuando estábamos hablando del tiraje, vamos a poder observar una frecuencia respiratoria aumentada tal vez, pero va a ser muy difícil que el bebé nos muestre otras cosas, porque está vencido en el colchón. Miren cómo la gravedad lo vence y está pegadito al colchón. Es muy difícil que él se mueva y nos pueda manifestar lo que una vez un recién nacido prematuro, pero con una edad gestacional más avanzada, nos puede llegar a mostrar. Acuérdense que todo recién nacido menor a 37 semanas es considerado prematuro. Pero a su vez hay distintos grados de prematurez. A ver acá. Pasémoslo nomás. Sí. ¿Vieron cómo directamente el médico ya vio? Está con una dificultad respiratoria, pero no escuchamos quejido, no escuchamos un signo que nos diga a este bebé le duele algo, pero sí la retracción era muy marcada. Y otro parámetro importante, ¿qué les parece que había en ese video otro parámetro importante para que nosotros nos demos cuenta que este bebé no está oxigenando bien? La oximetría. Exacto, ese 88 nos está mostrando que este bebé no está oxigenando bien y que necesita un aporte de oxígeno extra. Tenía como una cabinita, no sé si ustedes alcanzaron a darse cuenta. Sí, eso le iba a preguntar qué era, profe. Eso ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora por cuando sigamos avanzando, pero eso se llama halo. Se le da oxígeno al bebé por medio de un halo. Se llama, pero esto solamente la única variable que interviene es la administración de oxígeno. Pero nos estaría faltando esta otra, de la cual yo les nombré un poquito, es el tema de la presión, que existen otros métodos para administrar oxígeno y presión también. Es lo que va a necesitar en el caso de este recién nacido. Miren las características de la pielcita el año pasado. En la clase anterior habíamos visto
porque la piel también nos habla de la edad gestacional. Miren esta piel que está prácticamente, se nota muy finita, está muy húmeda, porque hay mucha pérdida de líquido por esa piel, por eso se la observa húmeda, está edematosa, rojiza. Este bebé debe tener 28 o 29 semanas. Así más o menos, a grosso modo, viéndolo. Pero ustedes también, después, si logran, les guste la neonatología y entrar a trabajar en una sala de neo, van a ver cómo ustedes también van a ir pudiendo desarrollar a través de la clínica, de los datos que uno obtiene a través de la observación, de la inspección del recién nacido solamente, cómo cada celulita de su cuerpo nos habla y nos dice algo. La cuestión es poder saber interpretarlo. Este ya es un poquito más grande. No sé si ustedes se dan cuenta en la pielcita también. Ya esta es una dermis que está más fuerte, pero quería que ustedes observen el tiraje. Pero quise hacer lo más gráfico posible porque sé que ustedes no han visto un neonato o alguna ha tenido la posibilidad de ver, de entrar a una neo o de ver a un recién nacido pretérmino. No, yo no, profe. Yo sí, profe, cuando nació mi hermanito. Puede entrar. ¿De qué edad gestacional fue? 7 mesinos era. Claro, ahí estamos hablando de un 34, 35 semanas. Es un prematuro más tirando a tardío. Tienen un muy buen pronóstico, gracias a Dios. ¿Pero necesitó oxígeno tu hermanito? Sí, sufría broncoespasmo. Y estuvo en neonatología. Sí, estuvo mucho tiempo. Mucho no recuerdo, yo tenía unos 5 años. Pero me acuerdo que entré a verlo y pude observar la incubadora, cómo estaba conectado él, que le ponían unos anteojitos y eso. Me llamó la atención. ¿Estaba en luminoterapia? Sí, también. Por eso los anteojitos. Pero bueno, eso es más adelante, si puede ser y se puede dar, porque realmente en neonatología son muchísimos temas, es muy amplia la neonatología. Ojalá que se pueda concretar, poder hacer un curso más completo donde se pueda ver con más detalles todos los aspectos a tratar de un prematuro. No solamente de un prematuro, hay múltiples patologías en neonatología. La que estamos hablando hoy del síndrome de distrés respiratorio porque es el más común. Anteriormente también se lo llamaba enfermedad de membrana hialina. Se los comento porque una vez el que lea puede ser que lo encuentre de esa manera, como enfermedad de membrana hialina, pero es un término de antaño, se utilizaba apenas empezaron a ver en neonatos fallecidos, se hacían los estudios y se veían como estas membranitas hialinas, que son como blanquecinas, que se encontraban en el pulmón del recién nacido y por eso se adoptó ese nombre. Después con los avances y a medida que fue avanzando los estudios, se denominó, bueno, síndrome de distrés respiratorio, que es propio del prematuro. Es una dificultad respiratoria que presenta generalmente el recién nacido prematuro. Y también lo puede padecer el hijo de madre diabética, independientemente de su edad gestacional, porque la hiperinsulinemia que desarrolla este neonato intraútero lo va a predisponer a padecer síndrome de distrés respiratorio porque este aumento de insulina va a interferir por cuestiones mucho más finitas que no las sé, pero va a afectar a la síntesis de surfactante. Por lo tanto, a mí lo que me interesa saber es que si yo espero va a ingresar un hijo de madre diabética, tengo que pensar en que puede llegar a tener un síndrome de distrés respiratorio. Entonces ya sé lo que tengo que preparar, ya tengo que ir sabiendo que una de las posibilidades es que este niño vaya a necesitar oxigenoterapia. ¿Sí? Después hay otro término que también se puede escuchar, que es el síndrome de taquipnea transitoria. Eso también es otra dificultad respiratoria, pero que se da más que nada en el recién nacido de término. Y esta patología
se presenta porque esa respiración, primera respiración de la cual hablábamos, que tiene que tener 30 milímetros de mercurio, o que si al llanto se duplica y sirve para que pueda salirse todo el líquido del alveolo y se reemplace por el aire, este bebé no lo logra efectivamente. Tal vez tuvo una respiración que no fue tan efectiva o por alguna otra causa, le quedó un poco de líquido dentro del alveolo, no terminó de ser reemplazado por el aire, entonces aparece esta manifestación que es el síndrome de taquipnea transitoria. Pero se los comento porque para que sepan que hay múltiples patologías que pueden surgir a nivel, que se manifiestan con dificultad respiratoria. Pero nosotros nos estamos centrando en síndrome de distrés respiratorio para poder, que es propia del prematuro. Con respecto a las estrategias, que algo les nombré en la parte introductoria, el tema de los corticoides prenatales y el uso de surfactante exógeno. Estos son dos puntos principales muy importantes que colaboraron en el aumento de la sobrevida de nuestros prematuros. El corticoide se administra a la madre, por eso son corticoides prenatales. Una madre que está con amenaza de parto prematuro ingresa al efector de salud, ya se le administra una dosis de corticoide, que puede ser que una vez el bebé no vaya a nacer, pero igualmente se anticipan los obstetras a administrar la primera dosis de corticoide, que se puede utilizar betametasona, para poder ayudar a la maduración de los pulmones de ese recién nacido en el caso de que no se pueda frenar y termine el nacimiento del prematuro. Y el uso de surfactante exógeno, que esto es un tratamiento que se realiza en el niño ya cuando ha nacido, porque es una medicación que se le administra directamente al bebé. Nosotros cuando lo vamos a tratar tenemos que pensar que va a haber medidas generales a tener en cuenta, la administración de surfactante, que es una de las que recién dije, y la asistencia o soporte ventilatorio. En estos tres puntos más o menos nos vamos a centrar. Vamos a tener que tener ciertos cuidados a la hora de administrar surfactante. El surfactante, a ver si tengo acá más adelante, quiero que lo vea, esto es, el surfactante es una medicación que se presenta así, en forma líquida, es una lipoproteína en realidad, bueno, se carga, acá no sé si ustedes logran alcanzar a entender que es una jeringa con una sondita. Se carga, todo esto se tiene que realizar en forma aséptica, obviamente se va a preparar un campo, perdón, un campo estéril para que la médica lo pueda administrar y se realiza por el tubo endotraqueal. Directamente esto se tiene que administrar a nivel del pulmón, por lo tanto esta sondita tiene que llegar a la tráquea para que se pueda distribuir por los bronquios a ambos pulmones. Tenemos que tener cuidados a la hora de administrar esto, previos y también posteriores. Los cuidados previos a la administración vamos a tener que primero verificar que el tubo endotraqueal esté bien ubicado. Esto se va a hacer por medio de la medida, que después lo vamos a ver, y también de la placa radiográfica, que nos va a mostrar que el tubo endotraqueal está bien colocado. Verificar que no falte la bolsa de reanimación conectada a la fuente de oxígeno, también el aspirativo y la máscara según el tamaño del bebé. Es muy importante el tema de la máscara. Por más que esté con un tubo endotraqueal, la máscara tiene que estar porque por cualquier motivo se necesita extubar al niño y tenemos que tener la máscara para poder realizar el bolseo con bolsa obviamente y máscara. Colocar al neonato en posición supina con la cabeza en línea media. Supina es boca arriba, horizontal, cabecita en línea media. Comprobar la permeabilidad de ese tubo endotraqueal antes de colocar el surfactante, obviamente, porque una vez que nosotros administremos esta medicación intratubo, ustedes imagínense que no lo voy a poder aspirar a la brevedad, porque si lo aspiro le voy a estar sacando todo el surfactante que le acabamos de poner. Y tenemos que mantener las tubuladuras elevadas, que son, a esto me refiero. Acá tenemos el pacientito. En la foto que se ve un poquito más arriba, el bebé entubado, tiene ese tubo que ustedes ven, que está conectado a una boquilla que se ve allá atrás como una manguerita, eso está en la tráquea y llega hasta determinada zona
que es por encima de la carina, que ahora después hay una plaquita que se las voy a mostrar para que ustedes se den cuenta en la placa cómo nos damos cuenta que está bien ubicado el tubo. Y cuando dije que tiene que estar con las tubuladuras hacia arriba, es como se ve en la fotito de abajo. Este bebé dista mucho de ser un prematuro, pero bueno, me gustó porque se puede observar bien las tubuladuras hacia arriba. Las tenemos que colocar de esa manera como para evitar que el surfactante se vuelva por el tubo. Nosotros necesitamos que toda la dosis, es una medicación, por lo tanto, si se tuvieron que administrar 3 centímetros, los 3 centímetros tienen que ser absorbidos por el pulmón. No tiene que volver por el tubo. Bueno, acá tenemos el tema de los cuidados previos, obviamente preparar el material, el surfactante se guarda en heladera, tiene que mantener la cadena de frío, pero cuando lo vamos a usar lo tenemos que sacar un rato antes de la heladera, unos 20 minutos, media hora antes, para que se vaya templando. Y se tiene que utilizar. Si no lo utilice todo, se desecha, no se puede guardar. Una vez que pierde la cadena de frío, hagan de cuenta que es como las vacunas. No se pueden volver a utilizar. Bueno, y se asiste a la médica neonatóloga en la realización de esta técnica. Esto es algo que administra el médico. La enfermería obviamente tiene que realizar los cuidados previos, los cuidados durante, asistir al médico durante la administración y cuidados posteriores. Durante la administración, bueno, vamos a observar la expansión torácica en todo momento, comprobar la saturometría, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, el control del ritmo de infusión, tiene que ser lento, a veces les tenés que ir diciendo a la médica, pará, vamos tranquila, vamos lento, porque lo quieren hacer rápido y no es así, es lento, porque estamos inundando el pulmón con un líquido, por lo tanto tenemos que ir de a poquito y dar tiempo a que eso se absorba y lo vamos a ir evidenciando con la clínica de ese bebé y con la saturación. Y los cuidados posteriores, bueno, vamos a ocultar ambos campos pulmonares, aspirar el tubo endotraqueal solo en caso de que estamos seguros de que se obstruyó. Se nos obstruyó el tubo, bueno, va a haber que aspirarlo. Y considerar un lapso no menor a 6 horas. En caso de que tengamos que aspirarlo, no pasó nada, se administró el surfactante, lo toleró bien, por suerte. ¿Cuánto tengo que esperar para aspirar a ese bebé? Un mínimo de 6 horas. Porque para asegurarme que cuando lo aspire no voy a retirar restos de surfactante, ¿sí? Toda la dosis que puse se tiene que absorber. La bibliografía te dice que en 2 o 3 horas se absorbe, pero bueno, técnicamente se esperan de 4 a 6 horas para aspirar. Siempre y cuando esté todo normal, obvio, chicas. Si el bebé desatura, si el bebé se complica, si hay algún signo que nos está mostrando que hay obstrucción del tubo, se aspira antes. Mantener la posición antes mencionada para evitar reflujo y favorecer la recepción de la dosis. A esto me refiero con la cabecita en línea media y las tubuladuras hacia arriba. Así tiene que quedar estas primeras horas hasta asegurarnos que el surfactante fue absorbido. Ahora hay una técnica, yo ahora lo que le estaba diciendo, que se hace, se coloca sí o sí, hay que hacerla por medio de un tubo endotraqueal. Pero los avances, y esto hay gente que lo ha estudiado, que lo realiza, es una técnica que se hace por medio de un laringo, pero en vez de meter el tubo endotraqueal se pone la sondita directamente. Entonces evitamos a este bebé intubarlo, conectarlo a una asistencia mecánica respiratoria para hacer esta medicación. Entonces se coloca la sondita, se realiza la técnica, se saca la sondita y el bebé queda con otra técnica de administración de oxígeno que se denomina CPAP, que después lo vamos a ver mejor. Pero ahora le muestro la técnica. Ese es el laringo. Miren cómo satura el bebé. El 91 es su saturación y el 144 es la cardíaca. Ahí le alcanza la sondita. Pero para aspirar, ahí está aspirando un poco de secreciones que debe ver el médico antes de colocar la sondita para administrar el surfactante. Ahí le alcanzan la sondita para colocar el surfactante.
Ahí ya lo puse. Eso está puesto en la tráquea. Puso la sondita en la tráquea. Ahí está retirando, está viendo segunda medida para que no esté demasiado dentro. Y ahí empiezan, ahí ven que tiene la jeringa con ese líquido blanco, ese es el surfactante. Saturando 89. Ahí aumentó la saturación. Ahí la enfermera está aspirando el aire del abdomen. Esa sondita que se ve, que con el cabito verde, esa está en el abdomen. Profesora, ¿qué medida tiene el laringoscopio y la sondita? ¿Cómo? ¿Qué medidas tiene el laringoscopio y la sondita? ¿No hay una medida? Sí, el laringoscopio es la medida es pediátrico, en este caso neonatal, que tiene 3 ramas. Se utiliza la rama media generalmente en el recién nacido. En el recién nacido dentro del aneo. Generalmente la rama media, pero también se puede utilizar la más chiquita y eso va a depender del peso del bebé. Gracias. Y las sonditas son K33. Se usa K33 o K35, dependiendo también del tamaño del recién nacido. La que tiene el cabito verde, que se ve este bebé que la enfermera le está aspirando, que es la que está en el abdomen, Sí. esa es una K33. Y la sondita por la cual se le está administrando el surfactante impresiona ser del mismo calibre, pero obviamente es toda blanquita, es como otra marca, pero bueno, son sonditas pequeñitas. Sí. Pero esta técnica es importante, que me pareció importante mostrárselas porque es la que más se está utilizando ahora, porque se trata de no colocar a los niños en asistencia mecánica respiratoria tempranamente, por todos los problemas que también trae aparejado el tratamiento con la asistencia mecánica. Entonces, hay otros métodos menos invasivos, como el CPAP nasal, que es lo que tiene colocado este niño en la naricita. ¿Ven que se ve que tiene algo en la naricita, esas 2 mangueritas que salen de los costados de su cabecita? Sí. Se le está administrando oxígeno a ese bebé, pero por la naricita. Y por la boca se metió el laringo y se metió esta sondita en la tráquea para colocarle el surfactante. Profe, sí. Siempre que se le administra el surfactante hay que levantarlo así como está haciendo, como se ve en el Y hay video. que tenerlo semifowler, semisentado. Sí. Tiene que estar confortable el niño. Nosotros ahí lo vemos. ¿Vieron cómo estaba al principio? Como esa postura donde tenía las 4 extremidades en extensión. Era molesto, porque estaba con el laringo. Miren ahora la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca. El bebé ya está de otra manera. Es algo molesto, no les voy a decir que no. Todo lo que se realiza en el neonato es invasivo. Todos los tratamientos son invasivos. Pero hay que tratar de que esté lo más confortable posible cuando se le realizan estas técnicas. Bueno, ahora vamos a cuáles son estos cuidados que tenemos que tener los enfermeros a la hora de administrar oxigenoterapia a un recién nacido. Vamos a tener en cuenta cuando hablamos de oxigenoterapia estos aspectos. Primero, la administración de oxígeno propiamente dicha. Segundo, la monitorización y control de ese oxígeno que estamos administrando, porque no nos olvidemos que es una droga. La valoración clínica del neonato, o sea, cómo responde ese recién nacido al tratamiento que esté realizando, y la participación e inclusión de los padres en todo este proceso. Esos son 4 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestros cuidados. Primero, bueno, entender que el oxígeno es una droga. Acá yo le puse a modo informativo que, bueno, significa formador de ácidos, es un gas inoloro, incoloro, pero es esencial para la vida del ser humano. Es una droga, por lo tanto tiene efectos colaterales. En su mayoría están relacionados con el estrés oxidativo. No sé si ustedes lo han sentido nombrar. El estrés oxidativo son todos los productos de desecho que van a surgir a raíz del metabolismo del oxígeno. Que nosotros en circunstancias normales tenemos un sistema antioxidante que neutraliza todo esto y se elimina como se tiene que eliminar.
En el caso del recién nacido, mientras más prematuro sea, menos va a tener respuesta a este sistema antioxidante. Por lo tanto, se van a acumular estos radicales libres, ocasionando daño directamente a la célula. La célula muere, directamente provoca muerte celular. Y a largo plazo se pueden observar, hay estudios que han demostrado que niños, dependiendo del tiempo que han estado con oxigenoterapia y dependiendo también del método que se le haya administrado, pueden aparecer en la primera infancia algún tipo de cáncer. También nosotros lo vemos en neonatología, la ROP, que es la retinopatía del prematuro. También se asocia, la administración de oxígeno se asocia con la aparición de displasia broncopulmonar, y también puede dejar expuesto al niño a padecer distintos tipos de infección, no de grados, perdón. Pero bueno, esto es un tema muy interesante porque tenemos que esto también ha ido avanzando con la tecnología y con los estudios que se han realizado. Anteriormente se utilizaba el oxígeno como venía, poníamos oxígeno y bueno, ahí estaba con dificultad y se ponía el oxígeno a al 100%. Con el daño que provoca, estudios posteriores después se dieron cuenta del daño que ocasiona estos oxígenos, el oxígeno libre en el recién nacido. Inclusive se habían elaborado incubadoras con oxígeno libre, incubadoras donde estaban preparadas para que el oxígeno circule todo dentro de la incubadora. Imagínense cómo lo medimos, cómo lo controlamos. Entonces, la cantidad de niños ciegos que teníamos era impresionante, o niños displásicos, que todo eso influye terriblemente en su calidad de vida. No es solamente sacar con vida al recién nacido, sino también que tenemos que pensar en la calidad de vida que va a tener ese recién nacido. Hoy en día se conocen un montón de información que anteriormente no se tenía, por lo tanto, por eso el punto anterior donde les había puesto la importancia de monitorizar el oxígeno. No es solamente administrarlo, sino monitorizarlo. Los modos de administrar oxígeno, bueno, primero tenemos el halo, que en uno de los videitos me preguntaron qué era. Bueno, acá hay un tipo de halo, es una cabinita de acrílico por la cual se administra oxígeno. No oxígeno puro, siempre cuando hablamos de oxígeno va mezcla, siempre es aire comprimido y oxígeno. La mezcla va a depender de la FiO2 que nosotros le queremos administrar. La cánula nasal o bigotera, esta es la única que puede ir directa, pero depende de la edad gestacional. Generalmente en el recién nacido pretérmino también va mezcla. Se utilizan ahora unos aparatitos denominados blender que nos realizan la mezcla de oxígeno y aire comprimido y nosotros manejamos desde un botoncito la FiO que le queremos administrar. El CPAP, esto es importante que lo tengan en cuenta porque en neonatología se utiliza mucho CPAP. El CPAP no es nuevo, ya en la década del 60 se utilizaba, pero debido al avance de la asistencia mecánica respiratoria, se reemplazó y empezó a utilizar de manera indiscriminada la AMR. Como todo uso indiscriminado, después empezaron a surgir un montón de problemas. Por lo tanto, hoy en día se volvió a usar el CPAP nasal y es la primera elección que se tiene para cuando ingresa un niñito con dificultad respiratoria a la sala de neonatología, el CPAP nasal. Que ahora después vamos a ver bien qué significa. Y la asistencia mecánica respiratoria, porque se tienen que dar ciertas condiciones para poder elegir el CPAP nasal, obviamente. Y la asistencia mecánica respiratoria, que es el tubo endotraqueal, que es directamente un tubo colocado a la altura de la tráquea, y se conecta al respirador. Es como en el adulto, eso no tiene ningún secreto. El único secreto es que obviamente se va a programar con las presiones y los valores que corresponden a cada neonato. El objetivo de la oxigenoterapia va a ser brindar la cantidad de oxígeno necesario a los tejidos para poder cubrir las necesidades, ¿no es cierto? Y mantener una presión arterial de oxígeno y una saturación de hemoglobina dentro de los rangos normales. La presión arterial de oxígeno en el neonato es la misma que la que queremos mantener en el adulto. ¿Se acuerdan cuál es el valor normal de la presión arterial de oxígeno? ¿En el recién nacido, profe? No, es la misma. Es la misma que para el adulto.
de 95 milímetros de mercurio. Eso es saturación, recuerden. 120, 80. ¿Cómo? 120, 80. No, es de 50 a 70. Recuerden eso. No, no tiene que exceder de 50 a 70 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal. No confundamos con lo que sea arriba de 90 porque eso ya es saturación. La saturación de oxígeno mide otra cosa o utiliza mecanismos diferentes, que lo hace a través del oxímetro, que ahora después también lo vamos a ver un poquito más en detalle. Más que ahora se ha puesto, el oxímetro de pulso se ha convertido como en parte del equipo de bolsillo del enfermero. Con respecto a los efectos indeseados que tiene el oxígeno, tenemos resecamiento de la mucosa, va a haber disminución de la actividad ciliar, aumento de viscosidad de secreciones, las atelectasias, esto tiene que ver con el colapso de ciertas áreas del pulmón, la retinopatía del prematuro, que se los había nombrado anteriormente, que esto es más prematuro es el niño, más riesgo va a tener, porque se rompen los vasitos de la retina. Entonces esto puede producir retinopatía del prematuro, que tiene diferentes grados y que son causantes de ceguera. Y la displasia broncopulmonar, entre otros que se van a relacionar, como dijimos antes, con el estrés oxidativo. Es importante humidificar y calentar los gases que nosotros le vamos a administrar a estos recién nacidos. El oxígeno no se administra frío y no se administra seco. Los gases médicos están a una temperatura de 15 grados con una humedad del 2%, nada prácticamente. Al pulmón tiene que llegar una mezcla de gases a una temperatura de 37 grados con una humedad del 100%. No podemos permitir que el oxígeno se administre en su forma pura, como nosotros la tenemos desde el panel o desde un tubo. Sí o sí hay que calentarlo y humidificarlo. Bueno, acá está de nuevo el halo de oxígeno. No es una opción para los prematuros, se lo muestro porque es algo que se utiliza más que nada en el recién nacido de término, que tiene algún grado de dificultad. Se le coloca como para ayudarlo un poquito en su transición, se le administra un poco de oxígeno. Se utiliza en primera instancia porque se puede administrar mayor cantidad de FiO2. Tenemos ventajas y desventajas con el uso de este método, sí. ¿La posición siempre es boca abajo como estaba en la foto? La boca abajo es la mejor para que se expandan mejor los pulmones, pero obviamente que se lo va a ir rotando. Y eso es algo, miren, a la hora de educar a los padres, es algo muy importante a tener en cuenta, porque hoy en día se les dice mucho a los papás que cuál es la posición para que estén en casa. O no sé si alguno de ustedes es mamá, ¿qué le dicen los médicos? ¿Cómo tienen que dormir los niños hoy en día? Boca arriba ahora. Exacto, boca arriba. Hasta hace unos años atrás era boca abajo, la mejor. Ahora resulta que era boca arriba. Entonces es como que todo esto va avanzando, toda la información también se va actualizando debido a los estudios que se van haciendo. Y cuando la mamá va a la neo, lo encuentra el bebé en posiciones, en todas las posiciones, porque nosotros los vamos rotando. Entonces ella piensa, y vos después en una charla que le das para cuando los cuidados en el hogar, le decís, el bebé tiene que dormir boca arriba. Claro, y enfermera, ¿y por qué acá lo tienen siempre de distinta manera? O si está con oxigenoterapia, la ideal es boca abajo. La respuesta es porque está dentro del aneo, porque hay tratamientos que van a requerir que el bebé esté en una postura diferente y porque está monitorizado. Esas son todas las respuestas. En casa no. En casa se va a llevar aparte un bebé sano. Dentro de la sala de neo estamos tratando a un bebé que está enfermo. Por lo tanto, cuando se lo lleve a casa, estamos hablando de un bebé sano y tiene que dormir boca arriba porque hay estudios que han mostrado que disminuyen un 50% la muerte súbita. Entre otras cosas que tienen que tener en cuenta, no sé, los papás en casa. Y ya me estoy desviando, después vemos eso. Bueno, las ventajas del halo: permite administrar concentraciones de oxígeno altas, cosa que no nos permite la bigotera. Por eso, esto es la contraposición del halo y la bigotera, tomémoslos como algo juntos,
porque se administra oxígeno nada más. Nosotros cuando necesitamos un bebé que se necesita administrar, muestra alguno de la clínica que estuvimos hablando desde el comienzo de la presentación de hoy, y vemos que puede necesitar un apoyo con oxígeno, la opción puede ser el halo o la bigotera, ¿sí? Va a depender de la edad gestacional, del peso, de los días de vida, son un montón de variables a tener en cuenta, pero solamente vamos a administrar oxígeno por medio del halo y la bigotera. El halo nos va a permitir administrar concentraciones de oxígeno del 21 al 100%. FiO2, ¿se acuerdan lo que es FiO2? La fracción de expiración. Perfecto, sí. Tengamos todo claro que estamos hablando de lo mismo. Si ustedes me preguntan, permite un monitoreo continuo de la FiO2 aportada, favorece la humidificación de secreciones respiratorias, porque nosotros vamos a estar dándole el halo, va a ir calentado y humidificado. Y es más fácil el destete porque la única variable que estábamos nombrando ahora, que se los dije varias veces, es el oxígeno. Es la única variable que vamos a tener en cuenta, por lo tanto va a ser más fácil a la hora de probar sacárselo. Vamos a ir viendo que esa mecánica vaya mejor, que su frecuencia respiratoria se normalice, y vamos a ir disminuyendo la fracción inspiratoria de oxígeno de a poquito, hasta que llegue a 30, 25%, una de esas ya podemos valorar que puede no necesitarlo. Y la desventaja es que durante la movilización del niño se pueden producir variaciones en la FiO2 administrada. Va a disminuir la visibilidad del bebé. Aparte, cuando lo manipulamos por ahí la carcasa hay que moverla, hay que tratar de no sacarla, pero el hecho de apenas levantarla un poquito ya expone al bebé a que la fracción inspirada de oxígeno que le estamos aportando va a variar. La dificultad del examen físico y los procedimientos, porque les vuelvo a repetir, la idea es no sacarlo de la cabinita. Cuando se le pone la cabinita esta de oxígeno, no se debe sacar. Y altos flujos producen ciertos ruidos molestos al recién nacido, porque como esto está en la cabecita, y nosotros tenemos tubuladuras que van a administrar el oxígeno, y ese aire, acuérdense que tiene que estar humidificado y calentado, si nosotros no tenemos ciertos cuidados, que vamos a verlo más adelante, pero les adelanto uno. Cuando uno humidifica el aire y lo calienta, puede producir cierta vapor de agua. Esta agua puede quedar condensada en la tubuladura, y a medida que va pasando la velocidad en que pasan los gases, esta agua que está en la tubuladura genera ruidos, chicos. Y ese ruido el bebé lo siente directamente en la cabeza, y es ensordecedor. Recuerden que lo hablamos también en la clase anterior, que el recién nacido escucha muy bien, puede tener un montón de cosas prematuras, un montón de cosas menos, pero no la audición justamente. Y altos flujos, bueno, pueden producir ruidos molestos. Los cuidados que vamos a tener en cuenta, bueno, el lavado de manos siempre, eso traten de tenerlo en cuenta siempre, no solamente para el neonato, sino en el adulto. Es un problema que hoy se tiene y que creo que la pandemia dejó en evidencia, es la baja adherencia de los equipos de salud al lavado de manos. El lavado de manos tiene que estar siempre, desde una sala, desde un consultorio hasta una sala de terapia intensiva. Siempre tenemos que acostumbrarnos al lavado de manos, traten de estudiar muy bien los 5 momentos planteados por la OMS, y cumplamos con esto, cumplamos con el lavado de manos, y no solamente el lavado de manos, sino un buen lavado de manos, o la higiene de manos, porque hoy se utilizan mucho los que son los productos de base alcohólica, y que tienen también muy buen resultado, inclusive acortan el tiempo, pero tenemos que hacerlo. Controlar que no falte la bolsa de reanimación y máscara de tamaño adecuado en la unidad. Todo recién nacido dentro de la sala de cuidados intensivos tiene que tener en su unidad o cerca del panel que va a estar a disposición de ese niño, la bolsa y la máscara. Por más que no esté recibiendo oxigenoterapia, tiene que estar a mano la bolsa de reanimación y la máscara. Elegir el tamaño adecuado según el peso del niño. Los halos también vienen de diferente tamaño, por lo tanto tenemos que ajustar el tamaño del halo al tamaño del bebé. Verificar permeabilidad y conexiones de las tubuladuras, regular el flujo de los gases y calentar y humidificar el oxígeno. Tenemos que controlar la temperatura del calentador,
Si condensa mucho es porque está muy alta, por lo tanto lo tenemos que regular. Hoy la tecnología nos brinda aparatos que uno puede regular la temperatura en grados directamente. Y hay otros que tienen ciertos números, vienen con 1, 2, 3, entonces uno tiene que ver cuál es el 1 con el 2, con qué temperatura más o menos coincide. Pero lo tenemos que tener en cuenta, no prenderlo y una vez aprendió con una temperatura alta y después no lo verifique más. Tengo que ir verificando esto por el tema de la condensación del líquido y de este ruido que genera, y de que este líquido también acumulado en las tubuladuras también predispone al crecimiento de microorganismos. Retirar el exceso de agua del circuito, disminuir los eventos que impliquen retirar el halo, asegurar la relación óptima entre oxígeno y aire comprimido para lograr una FiO2 adecuada. Para esto hay una tablita, no nos vamos a volver locos ahora porque si mañana ustedes entran a trabajar en una sala de neo, todo esto no es que nos acordamos de memoria. Tiene que haber cartelería, va a haber una carpeta de normas, donde uno va a poder ir viendo esto y a medida que lo practique, ya después lo va a manejar con un poco más de familiaridad. Pero si no, siempre hay que mirar y remitirse, hay un cuadrito que nos especifica la cantidad de litros de oxígeno y de aire comprimido que tengo que mezclar para administrar la FiO que está indicada, ¿no es cierto? Lo que nos tiene que quedar claro es que más o menos el flujo total tiene que ser entre 8 y 10 litros. E inclusive puede ser menos, dependiendo de la edad gestacional del bebé. Y asegurar la permeabilidad, obviamente, de la vía aérea, porque por más que le damos oxígeno, y si el bebé está con una dificultad respiratoria porque tiene secreciones, no va a poder llegar a utilizar el oxígeno administrado. Esta es la cánula nasal. La bigotera. También tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que nos va a permitir una observación del neonato mucho mayor. Lo vamos a poder manipular con más facilidad, la mamá lo va a poder tener UPA, se le va a poder realizar los procedimientos con mucho más facilidad, porque no es que la bigotera no se la tenemos que sacar, la va a tener siempre puesta. Favorece a los cambios de decúbito y va a permitir también la alimentación por succión. En el caso del halo, no. En el caso del halo no lo vamos a poder sacar al bebé para darle de comer por succión. Sí o se va a tener que comer por sonda. Y las desventajas es que puede provocar lesión de la narina y la piel circundante. Recordemos todo lo que vimos la semana pasada o la anterior con respecto a cuidados de piel, el tema de los adhesivos, hay que tratar de siempre utilizar el pegader, la posición transparente para poder proteger la piel del bebé. Y también se puede usar hidrocoloide en estos casos para que cuando apoye la bigotera no apoye directamente sobre la piel del bebé. Fácil desplazamiento debido a los movimientos del niño. Mientras más activo sea el bebé, más posibilidades va a haber de que el bebé se saque la bigotera, se le corra o se termine enganchando y también le puede lastimar la pielcita. Si se utilizan flujos altos, más de 2 litros, puede lesionar la mucosa y ejercer presión en la vía aérea. Nosotros este método lo utilizamos y más de 2 litros no se puede dar. La bigotera común, porque después no sé si alguno habrá escuchado que existe también la administración o el término cánula de alto flujo, pero bueno, ese es otro método, el cual no lo vamos a hablar hoy porque sería confundirnos. Pero bueno, hay otro método que se llama cánula de alto flujo, que tenemos que tener todos estos cuidados que vamos a nombrar ahora mucho más marcados, porque se pueden administrar flujos más altos de esto, pero no va a ser la elección para un prematuro. Quédense tranquilas que no es la primera opción. Con respecto a, bueno, esto es necesario que también se utilice mezcla de gases, perdón. También se hace con mezcla de aire y oxígeno, por medio de lo que se denomina blender. Lo que no es necesario es humidificarlo. ¿Por qué no es necesario humidificarlo? Porque son tan bajo el flujo que vamos a utilizar para la cánula nasal, no tiene que exceder los 2 litros. E inclusive en el recién nacido prematuro, que por ahí ya tiene 20 días o un mes dentro de la sala de neo, pero que tiene bajo peso todavía, y ha estado en AMR, ya es un paciente crónico, pero que todavía necesita un pequeño aporte de oxígeno, más de 1 litro no se aconseja de dar, se incrementa hasta 1 litro. Y no se humidifica ni se calienta porque el flujo es bajo y la narina ya
cumpliría esa función, que es la función de la narina, ¿no? Humidificar y filtrar el oxígeno que nosotros nos va a llegar al pulmón. Por lo tanto, no sería necesario. Otra de las ventajas es que facilita la aspiración de las secreciones, bueno, optimiza el vínculo, por esto de lo que les decía, que la mamá lo va a poder tener en brazos, le va a poder dar de comer, porque también va a poder tomar la teta, y es apto para el uso domiciliario, o sea, si se tiene que planificar una internación domiciliaria, el oxígeno por bigotera es una opción. Aumenta el disconfort del neonato en el caso de las desventajas, porque el gas directamente va a la narina, hasta que se adapte es bastante engorroso, y la FiO2 en la hipofaringe también es muy variable y muy difícil. Esto significa que no se puede medir bien la FiO2 que se va a administrar, porque va a tener que ver con el tipo de oxigenación que tiene, de respiración que tiene ese bebé, obviamente, cómo ventila, el volumen corriente, el tiempo inspiratorio, todo eso, digamos, si bien hay números que uno maneja como estándar, cada ser humano lo va a manejar de una manera diferente. Los cuidados específicos para la cánula, vamos a volver a... Yo estoy muy repetitiva con esto y lo repito, podía haber hecho todo un plan de cuidado solamente para todo lo que era oxigenoterapia, pero lo quise así discriminar para que quede claro que se debe hacer el lavado de manos, controlar que no falte la bolsa de reanimación y la máscara según el tamaño adecuado, seleccionar el tamaño adecuado según la distancia entre las narinas. Acá es importante que cuando nosotros elegimos la bigotera, y esto es para el adulto también, no nos tiene que quedar como una B la bigotera, ahí nos damos cuenta que es chiquita, no se tiene que abrir y formar una B corta, tiene que entrar bien adecuado a la narina, o sea, formar el cuadradito. Verifique, también viene de diferentes tamaños, por eso lo marco, la bigotera también viene numerada 0, 1, 2, 3, y uno lo va a elegir de acuerdo al peso del bebé, y al tamaño de sus narinas. Verificar conexiones y permeabilidad de la cánula, se va a regular el flujo, bueno, adecuar la fijación, el apósito transparente como antes les había dicho, en el caso de que se necesite también poner el hidrocoloide también se utilizará, o con el material que disponga cada neonatología. En cada neo se va a gestionar el material que utilicen. Tiene que ver con los costos, tiene que ver con el lugar donde nos toque trabajar. La cuestión es no entender que lo tenemos que cuidar. De alguna manera vamos a tener que ser creativas y tenemos que proteger la piel de ese recién nacido. Las características generales que tengamos acá como un pequeño resumen para terminar con lo que es halo y cánula nasal. Bueno, el halo es una buena opción para el paciente agudo, maneja flujos entre 8 y 10 litros como habíamos dicho, se puede dar FiO2 hasta el 100%, la medición de la FiO es más exacta que en la de la cánula, a veces no es tan exacta como dice acá, pero al menos es más exacta que en la bigotera. Requiere humidificación y calentamiento de gases, interfiere con el vínculo, disminuye la visibilidad del neonato y no es apto para el uso domiciliario. Y la cánula es apta para pacientes crónicos, son flujos menores los que se utilizan, la FiO2 no es exacta, la FiO2 no requiere humidificación ni calentamiento de gases, favorece al vínculo, permite mayor visibilidad del neonato y es apto para el uso en el domicilio. Quiero que quede claro también que la cánula nasal no es la primera opción. Si nos entra un pacientito, 30 semanas, 32 semanas, con distrés respiratorio, no es una opción la cánula nasal, es para el paciente crónico. Recuerden, es para ese paciente que ya pasó por un montón de situaciones, que ya superó su etapa de distrés respiratorio, pero que pudo haber quedado con alguna secuela. ¿Secuela qué significa? Que se ha reducido su capacidad residual funcional de sus pulmones y entonces necesita un aporte de oxígeno todavía para poder seguir manteniendo la oxigenación. Entonces ahí se puede optar por una cánula nasal, siempre y cuando necesitemos solo oxígeno y no otra variable. Acá llegamos al CPAP. Esta pieza es como una pieza que parece una bigotera, pero hace un sello en las narinas. No es como la bigotera que nos permite, que tiene que dar, inclusive tiene que dejar una luz.
entre la fosa nasal y la bigotera en sí, porque el bebé respira por sí solo, es simplemente un apoyo con oxígeno, si no estaríamos obstruyendo la vía aérea. El CPAP lo que hace prácticamente es eso, parece como que obstruye la vía aérea, porque da, aparte de dar oxígeno, da presión. ¿Para qué da presión? Esta es otra pieza, es otro tipo de pieza para el CPAP. Esta es una marca, y esta es otra que se denomina Hudson. Pero en sí, imagínense que esto ya tienen que ir pensando que es un arte fijarlo, chicas. La fijación de esto es un arte, y mantenerlo es mucha paciencia. Pero bueno, es necesario, es un tratamiento necesario, porque después de este, el paso siguiente sería la asistencia mecánica respiratoria. Y la idea es evitar la asistencia mecánica respiratoria por los múltiples riesgos a los cuales nos expone. Bueno, el CPAP es una terapia no invasiva que utiliza presión positiva continua en la vía aérea de los neonatos, ¿no es cierto? Es condición que respiren por sí solos. El bebé tiene que respirar por sí mismo. Si estamos frente a un bebé que realiza apneas muy seguidas, este sistema no va a ser el adecuado. Lamentablemente ya vamos a tener que pensar en la asistencia mecánica respiratoria. Es condición que el bebé respire por sí solo. Utiliza un PEP, que es la presión positiva al final de la expiración. ¿Esto qué significa? Es que cuando nosotros inspiramos y luego expiramos, no sacamos todo el aire de los pulmones, porque si no nos colapsan nuestros alvéolos. Siempre queda un poco de aire dentro, y que está emitido ese aire por esta presión positiva al final de la expiración, lo que va a permitir que el alvéolo quede algo insuflado, que no quede del todo, que no se colapse, esa sería la palabra. Este método se administra no solo oxígeno, sino obviamente la otra variable es la presión. Los dos métodos que vamos a ver ahora administran oxígeno y presión, es el CPAP y la asistencia mecánica respiratoria. Tiene ventajas y desventajas. Las ventajas, siempre, acuérdense, todo tratamiento, eso también para todos, en todas las etapas de la vida, todos los tratamientos van a tener ventajas y desventajas. La ventaja es que favorece el reclutamiento alveolar, porque va a colaborar con este PEP, con esta presión que va a permitir que el alvéolo, cuando el bebé expire, no colapse, sino que va a mantener siempre presión para que quede cierto aire dentro del alvéolo, que va a evitar su colapso. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Aumenta la capacidad residual funcional, disminuye el trabajo respiratorio, mejora la compliance, disminuye la resistencia pulmonar. Recuerden, la compliance es la capacidad de distensión de este pulmón. Entonces la mejora, va a mejorar la compliance. Y disminuye el número y severidad de apneas. Lo que tenemos que tener cuidado con el CPAP es que cuando da esta presión, no tiene que ser excesiva, tiene un valor también esta presión al final de la expiración, esta presión positiva al final de la expiración. Porque si damos demasiada, si es demasiada la presión, podemos producir daño en los alvéolos, porque si bien nosotros necesitamos reclutar alvéolos significa que queremos rescatar a aquellos que están al borde del colapso, por la falta de surfactante que habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero no todas las áreas del pulmón están colapsadas, hay alvéolos que están insuflados, por lo tanto hay que tratar de ver cómo manejamos esta presión, este valor de presión que vamos a tener, porque si damos demasiado, nos puede llegar a producir un daño, que en este caso podría ser un neumotórax. ¿Por qué? Porque se van a hiperinsuflar esos alvéolos que no necesitan demasiada presión, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de colapso alveolar, no estamos hablando de que todo el pulmón está colapsado. Hay áreas del pulmón que están colapsadas. Y las desventajas es la erosión nasal, la deformidad del tabique, la deformación facial y la distensión gástrica. Ustedes fíjense cómo estaba este bebé, miren cómo tiene este bebé con todo esto fijado.
si no le va a dar deformidad. Apenas el bebé nace, esto lo deja marcado, la nariz le queda la famosa naricita de chancho que se le dice, y acá miren cómo le queda la carita, los labios se ven como más, como si tuviese botox, no es que tiene botox, pobre bebé, está apretado el sistema, entonces esto tenemos que ir viéndolo, no tiene que estar tan ajustado, tenemos que poner apósitos que puedan protegerle la piel, porque si no se produce daño. Bueno, seguimos con las ventajas, que reduce el esfuerzo respiratorio, reduce la necesidad de intubación, como les venía diciendo, es un método que realmente es bueno, es una buena opción, pero no siempre funciona para todos los recién nacidos, pero es una buena opción a la asistencia mecánica respiratoria de entrada. Disminuye la incidencia de enfermedad pulmonar crónica. Las desventajas, bueno, es el barotrauma, esto es lo que les explicaba del uso de PEP con valores elevados. Generalmente lo ideal es de 5 a 8, pero si utilizamos presiones superiores a los 8, estamos expuestos al barotrauma. Esto sería el trauma que se puede producir en el pulmón por el exceso de presión. Disminución del retorno venoso. La excesiva presión va a disminuir la oxigenación. Entonces vamos a tener poca efectividad en recién nacidos con apneas recurrentes. Eso es lo que le decía antes. Si tenemos un bebé que hace apneas constantemente, no va a ser una buena opción el CPAP, sino que lamentablemente vamos a tener que pensar en la asistencia mecánica respiratoria. Porque nosotros acá, en la administración de oxígeno por CPAP, estas son las dos variables que vamos a marcar, el oxígeno y el PEP, que sería esta presión positiva al final de la expiración. En la asistencia mecánica respiratoria ya van a intervenir muchas otras variables que tienen que ver con todas las que intervienen en un ciclo respiratorio. Ya el médico le va a programar la presión inspiratoria, la expiratoria, el tiempo inspiratorio, el volumen, todo, va a estar todo regulado, va a respirar la máquina por ese bebé. Esa es la diferencia. Por eso este método no serviría en un bebé que hace apneas recurrentes. El CPAP se puede administrar también por tubo endotraqueal. Por tubo endotraqueal es como un previo anterior. Nosotros necesitamos poner este bebé en asistencia mecánica respiratoria. Entonces, cuando estamos pensando en destetarlo de la asistencia mecánica respiratoria, podemos programarle el CPAP. CPAP sería que, bueno, vamos a dejar que el bebé respire solo, pero marcándole el PIP, ¿no es cierto? O el PEP, que es la presión expiratoria al final de la expiración. Es incómodo, porque el bebé, lo ideal sería sacarlo, pero por eso digo, es un paso previo a la extubación. Pensemos en esta forma de administrar CPAP en un pacientito que de entrada hubo que intubarlo, por X motivo. Pero se administra. La más utilizada es la cánula nasal. También se utiliza cánula nasofaringea. Esta es la menos utilizada porque es como que en vez de ser la cánula nasal que queda en la narina, más cortito, es un poco más prolongada, y esto puede ocasionar, digamos, se puede obstruir con facilidad la cánula, no es muy utilizada acá en la Argentina en realidad. Y la máscara tampoco es muy utilizada en nuestro país, pero sepamos que existe también, es una mascarita que es exclusivamente para la narina. Ahora está como más, se utiliza en algunos lugares un poquito más, pero la más vista es la cánula nasal. Y se puede administrar por el respirador, se conecta al respirador para hacer el CPAP, o también se puede conectar a lo que se denomina CPAP de burbuja bajo agua, que es una forma de hacer casera que se tiene, digamos, que se utilizan estos métodos que tenemos acá. Tenemos un frasco, que es el frasco que se le va a poner el agua, y vamos a utilizar, digamos, ves que, no sé si ustedes logran ver que donde está el muñequito, el frasquito tiene como una línea blanca, está con cinta. Bueno, ahí se va graduando, se pone 1, 2, 3, 4, y se le va a colocar agua a ese frasco. Nosotros en el recién nacido tenemos la cánula nasal puesta en la naricita, tenemos una manguerita, la tubuladura, la azul, y tenemos la blanca.
La azul es la que va a marcar la inspiración, es la que va a estar conectada al oxígeno y es la que va a estar conectada al calentador, para que ese oxígeno llegue humidificado y calentado al bebé. Y la blanca es la que nos va a marcar la expiración. Y cómo nosotros nos aseguramos que le quede esa presión expiratoria en el alveolo para evitar el colapso, esa manguerita la sumergimos en ese recipiente que tiene agua y que está graduado en números. Dependiendo el número que nosotros vamos a dejar sumergido en la tubuladura blanca, va a ser el grado de PEP que le vamos a permitir al bebé. Es difícil si no lo ven, yo sé, pero bueno, más o menos se los quería mostrar para que tengan una idea. No lo van a aprender hoy, pero está bueno que se empapen con el material que se utiliza. Que si lo ven, en algún momento sepan que se trata de un sistema de CPAP, burbuja o bajo agua. Esto lo vamos a pasar por alto, pero me parece importante que sepan que tanto las cánulas nasales que uno va a utilizar también son por peso y tiene que ver con el tamaño del recién nacido y de las narinas. Esto es feo de ver, pero estos son los daños que podemos ocasionar si nosotros no cuidamos bien la piel de ese recién nacido cuando le colocamos el CPAP, chicas. El grado de presión que puede llegar a ejercer el CPAP produce este tipo de lesiones en los recién nacidos. Este chico después, cuando sea más grande, va a necesitar cirugía, obviamente. Porque el tabique son todos, digamos, las partes del cuerpo del recién nacido, es todo muy frágil, es como una plastilina. Entonces si uno le pone esto y ejerce mucha presión, se lesiona y se va reduciendo el número de tejido que forma, en este caso el tabique, que es muy blandito, y miren cómo va desapareciendo. Lamentablemente, este tipo de lesiones se ven más seguido de lo que debería. Y más ahora que el uso del CPAP es tan común y es la primera opción frente al síndrome de estrés respiratorio, entonces tenemos que ir desarrollando cada vez más diferentes métodos o diferentes estrategias a la hora de la fijación de los mismos. Cuidados específicos para el CPAP, bueno, el lavado de manos, como ya hemos dicho, asegurar la presencia de la bolsa de reanimación, esto siempre para todos los recién nacidos, más si estoy administrando oxígeno. Montar el circuito en forma séptica, seleccionar el tamaño adecuado de la cánula según el peso, y los cuidados de enfermería, asegurar la permeabilidad de la vía aérea, el uso adhesivo hipoalergénico. Cuando aspiramos las secreciones de estos bebitos, tenemos que correr un poquito la cánula y poner la sondita. Y si no, es otro, porque lo que tenemos que evitar es sacar la pieza. Otra opción que es muy de utilidad, si el bebé lo permite y no necesitamos sacarlo para aspirarlo, sacarle la pieza nasal, nosotros tenemos que pensar que si el oxígeno que estamos administrando está bien humidificado y calentado, no vamos a necesitar sacar la pieza nasal. Simplemente con aspirar bien la zona oral, las fauces, vamos a estar bien. Y si no, podemos poner una gotita de solución fisiológica en cada narina, apenas correr la pieza nasal y poner una gotita de fisio en cada narina, para asegurarnos que fluidifique esas secreciones y las vamos a poder aspirar por la boca, ¿sí? Mire acá cómo tiene la fijación de este bebé, cómo se le protegió la pielcita, ese parche que se ve en la naricita es un parche de hidrocoloide, es algo para que le almohadille y realice realmente una separación entre el material plástico, o a veces se puede utilizar también silicona, pero bueno, todo lo va a lesionar al bebé dependiendo de la presión que ejerza. Se le pone ese parchecito, que es una naricita de chancho, para poder evitar o que sea almohadillar el roce de la cánula con la piel del bebé. Eso se utiliza mucho. Es un parchecito de hidrocoloide que se hace en forma casera. Lo hace enfermería.
Tenemos que mantener la posición adecuada, humidificar y calentar la mezcla de los gases, controlar el nivel de agua del calentador, tiene una medida, ahí que se ve en la carcasa como una flecha negra, hasta ahí va de agua, no se llena un montón de agua para después olvidarme y no volver a cargarlo, no, tiene un nivel, el nivel de agua es ese, ¿por qué? Porque a determinada cantidad de agua va a ser como vaya calentando el calentador. No puedo llenarlo de agua y aumentarle el calor, que sería contraproducente. Entonces esto se tiene que ir verificando de 1 a 2 veces por turno que se encuentre tanto el límite de agua adecuado y la temperatura del gas adecuado. El que se encuentra a la derecha es el calentador, que se ve que tiene como algo redondito ahí con numeritos. Ahí es donde yo voy regulando la temperatura a la cual necesito que se calienten los gases. Perdón, Betina. Patricia Ramallo, el micrófono, que no se escucha nada. Ah, disculpen. Ahí ¿querés que repita algo? No sé, chicos. No, pero se escuchaba un ruido constante, por eso. Ah, bien. Bueno, retirar el exceso de agua del circuito, como lo habíamos también dicho en los métodos anteriores, registrar los parámetros utilizados. Acá tenemos que registrar el parámetro de la PIP y la FIO2 que estamos administrando, la PEP, y responder a las alarmas del respirador y notificar cualquier alteración. ¿Por qué del respirador? Porque el que le mostré yo es una forma de administrar CPAP en forma con el sello de agua o de burbuja. Pero en el caso de que no se tenga eso, no se cuente con eso, se puede utilizar el respirador para administrar el CPAP. Se programa el modo CPAP y se programa el PEP que el médico quiere darle a este recién nacido. Que recuerden que va entre 5 a 8. Inclusive después eso se va disminuyendo. Puede llegar a 4. Ya cuando estamos hablando de que el pacientito tiene un PEP de 4, es porque tenemos que ir pensando que tal vez ya no lo va a necesitar al sistema. Entonces se puede ir evaluando el destete, que no se hace en forma unilateral. Siempre lo hacemos en relación a la clínica del bebé, según la enfermería, que es el que está al pie del camión con el niñito, cuidándolo las 24 horas, y en constante consenso con el médico de guardia. Estas son las piezas que se utilizan para la fijación del hidrocoloide, para poder fijar la pieza esta de CPAP. Allá hasta que se ve a la derecha arriba en la piecita, la naricita de chancho, que le decía ese redondito, que lo arma el enfermero, ¿no? Lo arma y vamos tratando de, es un arte, realmente hacemos tipo un arc attack a la hora de colocar el CPAP. Pero bueno, es necesario para poder evitar esos daños los cuales les mostré antes, la lesión de los tabiques. Cuando falla el CPAP, cuando nosotros tenemos que pensar que ya el CPAP no está funcionando en este bebé. Cuando estamos utilizando FIOs superiores a 60, cuando nosotros en las muestras que hemos sacado para los estados ácido-base tenemos un pH que sigue siendo de 7.2, sí, seguimos teniendo un paciente en acidosis y con una presión de dióxido de carbono mayor a 65 milímetros de mercurio, ya tenemos que estar pensando, y obviamente que el médico ya también va a venir directamente que ya este método no está sirviendo, entonces se va a tener que pensar en la asistencia mecánica respiratoria, lamentablemente. Porque, bueno, todo va a depender de cómo responda el bebé. Y acá tenemos este bebé en asistencia mecánica respiratoria, que consiste en la colocación de un tubo endotraqueal a nivel de la tráquea para poder administrar o ayudar a este bebé a que pueda mantener una respiración y una ventilación adecuada, que oxigene en forma adecuada, porque la hipoxemia va a producir muchos daños en este recién nacido. Recuerden que el tema del oxígeno es dañino la hiperoxia, pero también es muy dañina la hipoxia. Entonces tenemos que evitar los dos extremos. La asistencia mecánica respiratoria va a consistir en la administración de oxígeno y presión a los pulmones a través de un tubo endotraqueal conectado a un respirador artificial, el cual será programado obviamente por el médico neonatólogo según las necesidades que tenga el niño y el tratamiento que tenga que ser sometido. Se va a utilizar este método en aquellos neonatos que presenten alteración de la capacidad pulmonar que impidan mantener una ventilación adecuada. Y acá miren todas las variables que vamos a tener. Veníamos teniendo con el halo y con la bigotera solamente como variable el oxígeno, la FIO2. Resulta que cuando vamos a pensar en CPAP,
tenemos que sumar otra variable más, que era el PEP, la presión positiva al final de la expiración. Y ahora con el respirador tenemos todas estas variables, que son las que intervienen en un ciclo respiratorio completo. Entonces, ya vamos a tener el flujo, el PIM, que es la presión inspiratoria máxima, que también la va a diagramar el médico neonatólogo, el PEP también, el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, la presión media de la vía aérea. La presión media de la vía aérea es esa que se necesita, que va a quedar entre lo que es el PEP, el PIM, el tiempo inspiratorio, la que nos va a quedar como resultado de esta MAP, es la presión media de la vía aérea. No tiene tanta importancia la MAP ahora en este tipo, en la asistencia mecánica respiratoria convencional. Sí toma un valor o un protagonismo mayor en otro sistema, que no lo vamos a desarrollar, pero está bueno que sepan que existe, que es la asistencia, es la ventilación de alta frecuencia. Y la FIO2, que esto ya lo veníamos viendo. Acá tenemos las gráficas, nosotros vamos a tener que estar muy atentos a las gráficas del respirador, porque son las que nos muestran el ciclo respiratorio que está teniendo ese bebé, y según las gráficas también vamos a poder darnos cuenta, esto es con tiempo, con mucho tiempo en neonatología, con sentarnos al lado del respirador y mirarlo, mirar al bebé, mirar el respirador, pero las curvas de respiración les van a decir mucho, nos van a poder decir si ese bebé está con secreciones, si ese bebé hay algún parámetro que no está funcionando bien. El médico neonatólogo también, hay que estudiar mucho las curvas y bueno, y eso es cuestión de experiencia y de las ganas que ustedes tengan también de saber, ¿no es cierto? Es importante que nosotros conozcamos la tecnología con la que trabajamos, porque es con la que le vamos a dar los distintos tratamientos a nuestros pacientes. El objetivo, bueno, es cuidar al recién nacido hasta que resuelva la insuficiencia respiratoria, intentando por todos los medios no causar la injuria pulmonar, que generalmente se va a dar porque utilizamos un PIM demasiado elevado o un volumen demasiado elevado. ¿Esto qué significa? A presiones más elevadas vamos a exponer a ese pulmón a más daño, por lo tanto tenemos que estar muy atentos a eso. Si bien es el médico el que programa, hay ciertas circunstancias que pueden hacer que se disparen estos valores, por eso nosotros tenemos que conocer el respirador y atender a las alarmas del mismo. Los riesgos, bueno, las atelectasias, el volutrauma, que se va a dar cuando nosotros damos un volumen excesivo, el barotrauma, cuando utilizamos presiones excesivas, que van a producir ruptura, por lo tanto nos pueden exponer al neumotórax, también pueden aparecer hemotórax, eso va a depender del grado de lesión. Atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo se puede dar a veces cuando están mal calibrados, a veces uno tiene calibrado un tiempo expiratorio en el cual ya viene la inspiración cuando todavía no terminó de sacar el aire del pulmón. Por lo tanto, eso se va dando de a poquito cierto atrapamiento aéreo que después puede terminar en un daño, en un colapso del alveolo. Toxicidad del oxígeno. Es importante manejar y monitorizar el oxígeno que estoy dando, no mantener por mucho tiempo las FIOs elevadas, hay que tratar de siempre disminuirlas para poder lograr la saturación deseada, que en el recién nacido no es del 100%. Displasia broncopulmonar y otros. La displasia broncopulmonar es a largo plazo. Acá digamos, cuando hay un mal uso, se pueden ir dando ciertas zonas del pulmón que se van deteriorando y no se vuelve a ganar la funcionalidad. Por lo tanto, puede quedar un pulmón displásico. La selección del tubo también, como les había dicho, como todo lo otro que hemos utilizado, tanto el halo, la bigotera y la pieza de CPAP, va a tener un tamaño y va a ser ajustado al peso del recién nacido. Los cuidados, bueno, el lavado de las manos, la selección del tamaño adecuado del tubo, vamos a preparar el laringoscopio, asegurar que la bolsa de reanimación y la máscara estén adecuadas, conectadas, realizar el cortecito, que esto yo puse con pantalón porque es el que utilizamos en la sala donde trabajo, porque, digamos, la mejor fijación es la que se adaptó al servicio en el cual ustedes van a trabajar. Si ustedes van a trabajar a un servicio donde utilizan una de esas, la fijación en el centro, porque realizan una fijación
similar a la que uno fija una sondita orogástrica, no está mal. También puede ser en forma de pantalón que va a un costado de la comisura labial o del otro. Bueno, eso es indistinto. La mejor fijación, ¿cuál va a ser? Es la que nos dé como resultado la menor cantidad de extubaciones. Esa es la mejor fijación. Nosotros nos da muy buen resultado la del cortecito de pantalón, que es a ambos lados de la comisura del bebé. Lo vamos rotando de una comisura a la otra. Realizar la conexión de tubuladuras al respirador y colocar el pulmón artificial para verificar que no haya pérdidas en el circuito. Esto es previo a la intubación. Ya tengo que tener todo preparado. Preparo la bolsa, la máscara, el tubo, me fijo que el respirador esté bien, que tiene que estar conectado, pruebo las tubuladuras, lo prendo, me fijo que no hay pérdida en las tubuladuras, listo, está perfecto. El médico lo va a programar y se va a proceder a la intubación del paciente. Se va a fijar, la fijación, nosotros tenemos una cuenta que es la, digamos, se va a hacer según lo que pese el bebé y se le suma 6. Si yo tengo un bebé de 6 kilos, iba a decir, es muy grande, pero bueno, de 1,5 kilos, le voy a sumar 6, entonces quiere decir que la fijación del tubo endotraqueal la voy a hacer a la altura de la comisura labial en 7,5. Si el bebé tiene 2 kilos, en 8. Esto es para hacer la primera fijación, porque apenas lo entuba el médico, enfermería lo fija, y después va a salir la placa radiográfica, pero no podemos esperar a que venga el radiólogo y saque la placa, no, nosotros primeramente ya lo tenemos que fijar. Entonces, esta es una cuenta que se hace así raudamente para poder fijarlo en el momento, pero después la definitiva se va a dar cuando sale la placa radiográfica. Se mide desde la base del tabique nasal, bueno, esta es otra forma también de sacar la cuenta de cuánto voy a introducir el tubo, que se hace una medición del tabique nasal al trago de la oreja, y se le suma 1. Pero bueno, la que más utilizamos es la del peso más 6. Después, cortar el tubo endotraqueal, se corta 4 centímetros, una vez que se pone, se corta 4 centímetros, que es para disminuir el espacio muerto. No los quiero marear con todo esto, porque si no se ve, es muy difícil. Se coloca un tutor, bueno, la higiene bucal del bebé según la necesidad, obviamente que para fijar tengo que secar bien para asegurarme que no quede flojo, porque si queda flojo, el riesgo de extubación es muy alto. El ruido. Bueno, los cuidados de enfermería, bueno, la colocación del sistema de aspiración cerrado, esto ahí se los muestro en la foto, es un sistema de aspiración que no requiere de que uno tenga que desconectar el circuito para poder aspirar al bebé. Anteriormente a que esto existiera, se tenía que desconectar al bebé. Si yo desconecto la boquilla que está conectada al tubo endotraqueal, imagínense que ustedes están dando todas las presiones que teníamos antes, todas las variables. Estamos dando una presión inspiratoria, presión expiratoria, tiempo inspiratorio. Si yo directamente desconecto al bebé del respirador, ¿qué hacen los alvéolos? Se colapsan, porque le dejé de dar digamos, el ciclo respiratorio que le estamos dando con la máquina, se cortó, cosa que el bebé no puede hacer por sus propios medios, por eso está conectado al respirador. Por lo tanto, el riesgo de colapso era muy alto, entre que lo desconecto y encima tengo que introducir una sonda para aspirar secreciones, era como muy riesgoso. Por lo tanto, la ciencia avanzó y se creó este sistema, que es un circuito cerrado de aspiración, que evita que uno desconecte al bebé, lo puede aspirar mientras sigue estando funcionando y conectado al respirador. Y otra cosa muy importante es el tema del riesgo de infecciones, porque al ser todo un circuito cerrado, no tengo que desconectar al bebé y con el riesgo que implica de poder meter un microorganismo a sus pulmones directamente. Mantener la técnica séptica al manipular obviamente el circuito. Tengo que asegurar la humidificación y el calentamiento de los gases más que nunca, porque estamos administrando gases directamente con un tubo endotraqueal, con un tubo que está directamente en la tráquea. Por lo tanto, estoy pasando por todas las piezas que están por encima, que es la nariz, la faringe, todo lo que va a hacer que el aire se humidifique, se caliente, se filtre. Estoy dando directamente el oxígeno a la tráquea, y de ahí pasa a los bronquios y al parénquima pulmonar. Por lo tanto, es muy importante
que esté humidificado y calentado. Y tenemos que controlar la temperatura de los gases. Guiar el exceso de las trampas de agua, lo mismo, esto por una cuestión de bioseguridad en relación a los microorganismos, en relación también al ruido que ejerce el agua en las tubuladuras, y otra cosa importante es que también puede haber una variable en la distribución del oxígeno y del aire comprimido que pasan por las tubuladuras, porque recuerden que el agua ocupa un espacio, por lo tanto va a ejercer presión negativa. Y puede haber una variación en el flujo de los gases. Valorar la ubicación del tubo endotraqueal ocultando la entrada de aire, siempre oculto ambos campos pulmonares. Nosotros tenemos que ocultar en cada control para asegurarnos que está ingresando bien. Miro la máquina y miro la máquina cuando inspira. Y si cuando inspira yo tengo que sentir ese ruido, ese ingreso de aire en los pulmones a la ocultación. Si siento en un pulmón mejor que en el otro, es porque el tubo se pudo haber corrido o porque puede ser que el niño tenga una telectasia, donde hay un pulmón que no está ventilando bien, ¿sí? Cuidados de enfermería, seguimos con los cuidados, la permeabilidad de la vía aérea, obviamente que por más que tenga un tubo endotraqueal tenemos que seguir aspirando secreciones, si tenemos las narinas tapadas con moquitos se van a aspirar, y en la boca también se aspiran las fauces porque el riesgo de microorganismos que van a gestarse dentro de la boca pueden también llegar a... utilizan de guía el tubo endotraqueal, entonces van a llegarse hasta el pulmón y deja expuesto al niño a las famosas neumonías asociadas al respirador. Responder a las alarmas del respirador y notificar al médico cualquier alteración, valorar la fijación del tubo endotraqueal y refijar si es necesario. Esto no se hace solo, se hace siempre con el médico o con otro compañero, con un colega, pero no se hace solo. Y registro el setting inicial y cualquier modificación que se realizó. El setting es la programación del respirador. El médico realizó un setting cuando lo conectó al respirador. Nosotros tenemos que registrar 2 veces por guardia o 3 las veces que sea necesaria ese setting inicial, y si sufrió alguna modificación también se va a anotar. ¿Cuál puede ser la modificación? Es que se descompensó el niño, o según el estado ácido base vino algún dato alterado que va a necesitar que se le ponga más frecuencia respiratoria, o que se aumente el PEP, o que se aumente el PIM, y eso va a ser necesario registrarlo. Acá está, la placa se ve la ubicación correcta del tubo endotraqueal. Ustedes ven dónde está ubicado el tubo, lo que ustedes tienen que tomar como parámetro son las clavículas. Entonces tiene que estar ahí en el medio de las clavículas, de la línea media clavicular, ahí donde está en el centro, ahí nosotros tenemos que ver el tubo endotraqueal. Y esa sería más o menos la altura adecuada. Si está muy por adentro, es porque está muy metido, ¿sí? Y ojo, porque también es importante la posición en la que estaba el niño cuando se sacó la placa. Por eso son un montón de cuidados que tenemos que tener en cuenta. A la hora, cuando viene el radiólogo a sacar la radiografía de este bebé, tenemos que asegurarnos que ese tubo no esté muy traccionado, ni hacia afuera, que no esté muy introducido, que la fijación no esté floja, porque si está muy floja y estaba muy adentro, una de esas, en la placa parece que está muy adentro, y cuando lo voy a retirar, resulta que pensando que estaba muy introducido el tubo, termino extubando al niño, porque una de esas lo que estaba floja era la fijación. Pero más o menos para que tengamos una idea. Cuando fracasa la ventilación mecánica, bueno, va a fracasar cuando el médico lo va a valorar, pero es importante que nosotros sepamos que cuando estamos utilizando presiones inspiratorias muy altas, es que ya entonces este método está fallando, algo está pasando. Estoy utilizando fíos elevadas, estoy usando presiones inspiratorias muy altas. Recuerden que la presión inspiratoria cuando lloraba el bebé, les había dicho, cuando respiraba era de 15 a 20 milímetros de mercurio. La primera respiración cuando nace es alta, de 30 y 60 el llanto, pero eso es la primera, que es la que necesita tener mucha presión para sacar todo ese líquido del pulmón y reemplazarlo por aire. Pero luego se tiene que mantener entre 15 y 20. Si nosotros con el respirador necesitamos dar presiones más elevadas, inclusive ya cuando tenemos que dar presiones por encima de los 25 milímetros de mercurio,
ya tenemos que empezar a pensar que este método, vamos a tener que pensar en otro método, porque si sigo aumentando las presiones, el riesgo de neumotórax va a estar cada vez más presente, más latente. Por lo tanto, tenemos que pensar en otro método que generalmente ahí entraríamos en lo que es la ventilación de alta frecuencia. Pero es un tema que no vamos a hablar hoy. Con respecto a la monitorización, es importante controlarlo, y yo esto lo voy a hacer lo más rápido posible, porque lo que quiero que quede claro es que no es que pongo oxígeno y ya está, me olvido. No, tengo que controlar la saturación de oxígeno, chicos. Tengo que tratar de estar atenta a que la oximetría, que la voy rotando, se puede poner en la manito, en el piecito, se va rotando, pero apenas nace siempre la primera elección es el miembro superior derecho, es preductal, necesito la saturación preductal, es la más importante, luego se va rotando. Tiene que estar, si está administrándose oxígeno, tiene que mantenerse hasta 94% como máximo. Yo acá quiero llegar acá, a este cartel. Todo recién nacido prematuro, que es menor de 36 semanas, si estamos administrando oxígeno, tiene que mantenerse la oxigenación entre 89 a 94%. No quiero, entonces por eso es importante poner la alarma mínima y máxima. ¿Para qué? Para que cuando yo me avise que tengo una alarma máxima, disminuya FIO2. Y si tengo menos de 88, tengo que aumentar un poco la FIO. No la voy a aumentar de golpe, voy aumentando de a poquito, hasta ver que marque, que sature bien, que sature lo deseado. Lo deseado es hasta 94%, siempre que administre oxígeno. Si yo tengo un recién nacido que no estoy administrando oxígeno, porque no lo necesita, la saturación tiene que ser por encima de 95. Pero si estamos hablando de un recién nacido pretérmino, el cual estoy administrando oxígeno, voy a manejar la FIO2 como para que me mantenga saturaciones entre 89 y 94%. Bueno, vamos a colocar el saturómetro, programar las alarmas mínimas y máximas, vamos a rotar el sensor cada 3 horas, modificar la FIO según la saturación deseada, como le dije recién, y vamos a ir evaluando siempre la clínica del recién nacido. Frente a cualquier cambio que hago, siempre evalúo la clínica y la respuesta del bebé. Y acá está lo de la FIO2, que no la bajo ni la aumento en forma brusca, sino de 2 a 5% por vez nada más. Y espero a ver cómo reacciona ese bebé. Tengo que hacer una valoración clínica, tengo que ver qué me dijo ese bebé cuando yo hice ese cambio. O le aspiré las secreciones, le modifiqué la FIO2, lo roté. La valoración clínica, bueno, el control de los signos vitales, las características de la mecánica respiratoria, valorar la coloración de la piel, los cambios de decúbito, auscultar ambos campos pulmonares en busca de los ruidos que ya sabemos. Todo esto es concomitante. Yo lo separé como para que tengamos una idea de todo lo que tenemos que hacer con un bebé que tiene oxígeno, lo tengo que monitorizar, y de la mano también la valoración clínica. Y es importante que nosotros como enfermeros tengamos compromiso con nuestro trabajo, participemos, tengamos que actualizar nuestros conocimientos, porque todo esto va cambiando porque cada vez hay más estudios que nos van mostrando que las cosas no son como las hacíamos, todo es para mejorar. Entonces la idea es, nosotros no nos podemos quedar por fuera de la actualización de los conocimientos. Y a los padres los tenemos que incluir en este proceso, porque son ellos los que se los van a llevar a su casa. Y acá volvemos a retomar lo del COPAP, que surgió en la clase anterior, cuando hablábamos del cuidado centrado en la familia, o que la mamá lo pueda tener UPA lo antes posible. Cualquiera de los métodos de oxígeno que mencionamos, salvo el halo, ninguno interfiere con que el bebé con que la mamá lo pueda tener UPA. Un bebé en respirador puede estar UPA de su mamá, de su papá. Implica un trabajo, implica que enfermería esté ahí al pie del cañón, implica educar a los padres, pero se puede hacer. Siempre viendo la clínica y la tolerancia que tiene ese neonato, porque los beneficios siempre van a ser mayores. Acá les muestro, estas son fotos reales, fueron todos con sus permisos pedidos, obviamente.
a esta mamá de este bebé. Este bebito que tiene en brazos de esta señora ya tiene 5 años. El Bauru, le digo yo el Bauru por el apellido. Tiene 5 años ya. Después en otro lado ahí tenemos a mi compañera con otro bebé que es un poco más grande. Estas son las charlas que se hacen en la sala para que darle herramientas a esos padres para que cuando se lleven a estos bebés a su casa sepan cómo cuidarlo, cómo sostener los cuidados. Esto quiere decir que les quiero mostrar con esto que por más que estemos trabajando en una terapia intensiva, podemos trabajar en todo lo que tiene que ver con prevención, que corresponde al primer nivel de atención, por más que no estemos en atención primaria, por más que no estemos en un centro de salud, desde una terapia intensiva también podemos trabajar para poder promover y promocionar la salud. Bueno, espero que les haya gustado. Estuvo genial, me encantó. Cualquier cosa, no sé si si tienen alguna duda. Ese Power, después lo pasan. Sí, después lo pasan los chicos como siempre, ¿eh? Ah, genial, genial. Estoy un poco despeinada hoy, por eso no quería... Bueno, ahí estoy. Estoy como muy de entre casa, hace mucho calor hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que por ahí hablo mucho, me resulta difícil tratar de... Por eso hoy neurodesarrollo preferí postergarlo y dejarlo para la próxima clase, porque es difícil pensar en cómo ver los contenidos para que no sean tan complejos, para que se puedan comprender. Porque como ven es compleja la neonatología, no es simple. Tenemos que leer mucho sobre todo lo que tiene que ver con la fisiología, con todo lo que es la formación del bebé en el útero, la fisiología fetal es muy importante conocerla, porque cuando nacen antes de tiempo, como en nuestro país, que nosotros tenemos este límite de viabilidad en 24 semanas, y con pacientitos de 500 gramos, tenemos que conocer en qué etapa del desarrollo están naciendo, para entender después todos los tratamientos a los cuales va a ser sometido. Así que bueno, a los que les interesa, sería muy importante que vayan leyendo, que lean lo que es circulación fetal, porque sería muy interesante, no es tema ahora en estos 4 encuentros que se planificaron como para tener un pantallazo, pero todo lo que tiene que ver con cardiopatías congénitas también es un tema muy interesante. Pero bueno, gracias a los que se quedaron, porque sé que hablo mucho, por ahí me voy por las ramas. Estuvo muy buena la clase, profe. Bueno, gracias. Muy buena.